Cuando hablamos de orden mundial multipolar, debemos comprender por ello una nueva disposición del sistema internacional basado en diversos focos o polos de poder e influencia que estructuran y guían las relaciones entre los diversos agentes políticos y económicos internacionales, las tipologías de sus relaciones y el estatus de cada estado en la jerarquía hegemónica, y que bajo nuestro lente también se interpreta como la emergencia de las antiguas civilizaciones como agentes centrales de la interacción internacional. Como todo orden humano, la multipolaridad de las relaciones internacionales se ha desarrollado como un proceso complejo, pero en el cual se pueden determinar distintos momentos clave en su estructuración actual. Esos momentos son principalmente eventos que marcaron la crisis progresiva de la unipolaridad y del unilateralismo estadounidense y que han desembocado en la configuración de una emergente multipolaridad. Reconocemos por lo menos 10 momentos claves en esta configuración. Un primer momento, desarrollado entre finales del siglo XX y el primer lustro del siglo XXI, en lo que puede considerarse como la Belle Époque del neoliberalismo, pues un evento clave allí fue que determinará con sus efectos el quiebre del liderazgo, sobre todo económico occidental, fue la derogación en 1999 de la ley Glass-Steagall o ley de bancos de los Estados Unidos, una ley creada en 1933 por el mismísimo Roosevelt como una medida para evitar que se repitiera la crisis de 1929 que desembocó en la conocida Gran Depresión. A grandes rasgos, esta ley regulaba y limitaba las actividades bancarias que conducían a la especulación y a la generación de monopolios. Dicha ley fue reemplazada por la ley de modernización de los servicios financieros en el gobierno de Bill Clinton, lo que desregulaba, por supuesto, las actividades bancarias. Y todo ello sembró la semilla para lo que después fue la gran crisis financiera del 2008. También en este primer momento, paralelo al auge del pretendido unilateralismo y hegemonismo militar norteamericano, China y Rusia emitieron su primera declaración conjunta para la creación de un mundo multipolar, nombrada como Declaración Conjunta de la República Popular China y de la Federación de Rusia acerca del multilateralismo mundial y el establecimiento de un orden internacional, de un nuevo orden internacional. Esta declaración, que luego sería ratificada en 2005 por los soberanos Hu Jintao y Vladimir Putin, pues conocida como la Declaración Conjunta de la República Popular China y de la Federación Rusa sobre el orden internacional en el siglo XXI. Desde este momento se empezaba a consolidar nuevamente el eje Moscú-Pekín y su intención como potencias revisionistas de crear un nuevo orden internacional alternativo que superase la unipolaridad occidental. Esta idea de la multipolaridad se convirtió en el principio directriz de sus relaciones binacionales. En este mismo sentido, debe recalcarse la llegada al poder de líderes que marcarán una fractura con el orden hegemónico en varias partes del mundo, como el mismísimo Vladimir Putin en el año 2000, Hugo Chávez en 1999 o Lula da Silva en el 2003. También se puede resaltar para este momento los eventos que fueron desarrollando el bloque del G20, fundado en 1999 como una organización de deliberación económica financiera de las principales potencias industriales y consolidada en 2008 con la integración del área de decisión política. Este foro representa una instancia importante para el multilateralismo, aunque en un primer momento demasiado influido por los países occidentales, sobre todo por Estados Unidos. No obstante, el liderazgo activo de países como Brasil pugnará por fortalecer el carácter multilateral del G20. Otros eventos importantes en este proceso fueron la creación nominal, en este momento, del concepto de BRIC como ejemplo de mercados emergentes, el establecimiento del euro en 2009 o el ataque de Estados Unidos a la embajada china en Belgrado en 1999. En este primer momento se caracteriza por la aurora de aquellos elementos que van a configurar una pluralidad de sujetos, de eventos y de instituciones que disputarán progresivamente el hegemonismo norteamericano y así como por las causas que marcarían el declive de su liderazgo económico. Segundo momento lo marca el atentado del 9/11 de las Torres Gemelas, así como la disposición de la política exterior estadounidense que dicho evento suscitó. En contra de lo que pareciera ser el momento cumbre del unilateralismo norteamericano, el atentado terrorista tiró por los suelos más de una década de pretendido hegemonismo militar, político y económico estadounidense, lo que fue reflejado en las violentas intervenciones de los Balcanes, en la guerra del Golfo, en la invasión de Panamá y Somalia, la guerra de Kosovo, demostrando que dicha potencia pues, no era invulnerable. Claramente con el 9/11 empieza una nueva etapa de violenta hegemonía neoconservadora y de su intento de imposición global del unipolarismo o unilateralismo, expresada en una doctrina de las guerras preventivas de Bush, lo que sería pues, una exacerbación del milenarismo civilizador del destino manifiesto, ya conocido, que desembocó en las campañas
de Irak y de Afganistán. Sin embargo, tal imposición unilateralista marcó el punto de quiebre del liderazgo norteamericano, al suscitar no menores resistencias dentro de la ONU, con un rechazo categórico de las potencias euroasiáticas e incluso dentro de la OTAN. Internamente, el panorama político en Estados Unidos se fracturó entre los americanistas unilateralistas y los globalistas multilateralistas. El militarismo americano minó definitivamente la confianza en el derecho internacional y en su rol de liderazgo como potencia occidental. Todo ello invitaría a los diversos bloques a preparar una institucionalidad alternativa frente al decadente, pero violento, aún así unipolarismo americano. Finalmente, los fracasos de Irak y Afganistán demostrarían la inviabilidad del hegemonismo estadounidense. Un tercer momento comprende la crisis financiera internacional de 2008. Es importante aquí reconocer que este es el momento más crítico en la fractura del hegemonismo occidental y de la unipolaridad, representando el mayor punto de inflexión en el surgimiento de la actual multipolaridad. Como mencionamos en el primer punto, esta crisis global, que afectó sobre todo a las economías del bloque occidental, tuvo su epicentro en Estados Unidos con la bancarrota del gigante financiero Lehman Brothers, producto de la desregulación neoliberal del sistema bancario. En efecto, el excesivo énfasis en una economía financiera de alto riesgo, que fue reemplazando el músculo industrial o de economía real en Occidente, reventó las enormes burbujas financieras inmobiliarias que desencadenaron un efecto dominó a escala global, sobre todo en aquellos países que habían aplicado estrictamente los dogmas del neoliberalismo. Esta crisis se manifestó primeramente en una caída del menos 1,8 y el menos 2,1% del crecimiento del PIB global en los años 2008 y 2009, respectivamente. Paralelo a ello, en una temporalidad que va desde el año 2001 hasta el año 2009, el estancamiento cada vez más patente de las economías centrales, o el estancamiento de esas economías centrales, países como Angola, vieron su PIB aumentar en un 12,4%, China en un 10,5%, Nigeria en un 9,3%, India en un 7,2%, Cuba en un 5,5%, Arabia Saudita en un 5,1%, Rusia en 4,9% e Irán en 4,8%. Esta tendencia se catalizó aún más con la crisis del 2008 hasta el punto de llegar a convertir, según algunos analistas, a dichas economías emergentes como las generadoras del 80% del crecimiento de la economía global, algunas emergentes, otras pues ya tradicionales. Este crecimiento, irónicamente, se explica por la globalización económica y la deslocalización del capital industrial productivo y comercial de los países centrales a los periféricos, tendencia que aumentó después de la crisis del 2008, por supuesto. Mientras las economías occidentales han venido padeciendo un estancamiento provocado pues, entre varios factores por la excesiva financiarización, reflejada también en tasas negativas de interés, en el exceso de oferta desfasado con respecto al aumento del ahorro y en la desrealización de las inversiones, pues las economías emergentes se han venido convirtiendo en los nuevos polos del crecimiento global. La diferencia entre ambos escenarios es que estas economías le han dado un rol central al Estado en la regulación, planificación y proyección económica, a través de un fuerte énfasis en la política pública y en una integración internacional, pero ya no dada tanto a partir de la coincidencia de factores, sino de la coordinación económica y política de intereses. También a partir del año 2008 se reforma el G20, introduciendo a los mandatarios de los estados en dicho foro, precisamente como necesidad de volver a regular políticamente el sistema económico global. Finalmente, este momento marca el giro del predominio de la facción globalista multilateralista en Estados Unidos con la presidencia de Barack Obama, además de la revitalización de los impulsos keynesianos y socialdemócratas en Occidente. Un cuarto momento lo representan algunos hitos claves o importantes en la consolidación de la Comunidad Europea, pero al tiempo en la formación de diferentes conflictos internos y regionales. Entre estos hitos está el Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y entrado en vigor en 2009, que establece la personería jurídica de la Unión Europea y en la cual se reconoce formalmente el Consejo Europeo, establece las figuras del presidente del Consejo Europeo y alto representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad, además que convierte en vinculante jurídicamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este fue un paso decisivo en la conformación de Europa como un polo hegemónico con la arquitectura de gobernanza regional más avanzada en cuanto a lo que este modelo se refiere. De hecho, se puede afirmar que Europa Occidental, más allá de haber compartido hegemonía con Estados Unidos durante las épocas bipolar y unipolar, siempre ha sido un polo con capacidades económicas y nucleares importantes, además que ha tenido cierta autonomía en el ejercicio de su dominación internacional dentro de sus viejos espacios de influencia, o más bien dentro de sus viejos espacios coloniales.
por lo que nunca habría existido una bipolaridad o una unipolaridad absoluta, sino limitadas o imperfectas. No obstante, en el interior de la Unión Europea se han gestado conflictos con los países del sur que han visto más rezagados en cuanto a los beneficios de la integración económica. Esto sucede debido a que el eje germano-francés ha sido el centro de la Unión, pero incluso allí habría que mencionar las diferentes tendencias hegemónicas que pugnan dentro de la comunidad, como lo es la proyección atlantista y continentalista de Francia o las tendencias liberales de Alemania para implementar un modelo aperturista dentro de la región que le beneficie en tanto que motor industrial del continente. En esta pugna también ha existido el rol externo, claro, pero decisivamente influyente del eje angloamericano Londres-Washington, que actualmente ha implantado la hegemonía unipolar en el continente a través de la OTAN y que impulsa un modelo de integración económica de libre comercio con Estados Unidos. A todo ello, cabe añadir los conflictos domésticos y las resistencias nacionales y locales frente al modelo de gobernanza europeo y a la globalización, con la aparición de movimientos nacional populares cada vez más fuertes, los conflictos de vecindad con Rusia y Turquía, el Brexit, la inmigración masiva y las disputas geopolíticas con el norte de África y sus nuevos vientos de descolonización. Un quinto momento ha sido marcado por la primavera árabe, que se desarrolló entre los años 2010 y 2012. Estas fueron una serie de protestas en los países árabes impulsadas por motivaciones diversas y difusas, pero en las que se puede reconocer los llamados al cambio de los antiguos gobiernos autoritarios en la región, reclamos democráticos también, de derechos humanos, además de económicos, sociales y también religiosos. Estas revoluciones tuvieron efectos diversos, entre los más destacables podemos contar la caída del régimen libio y la muerte de Muammar al-Gaddafi, la caída del régimen de Mubarak en Egipto y el régimen de Túnez de Ben Ali, precisamente allí donde comenzó la primavera. Sin embargo, dichas revueltas también fueron auspiciadas y apoyadas por Occidente, como en el caso de la intervención de la OTAN en Libia y en Siria, lo que atizó la guerra civil en ambos países y la desestabilización de la región. Resalta la influencia occidental precisamente en el apoyo a las protestas en los gobiernos enemigos problemáticos, pero precisamente no donde se ubicaban sus regímenes aliados. La instancia crítica para la unipolaridad occidental en este momento se manifestó la disyuntiva interna de los países de la OTAN para calificar estas revoluciones e intervenir en la región, sobre todo en cuanto a la resistencia contra la intervención estadounidense en Libia. Pero más importante, la crisis de su pretendida unanimidad se manifestó con la incapacidad de evitar las iniciativas de otras potencias de intervenir en estos conflictos. En este caso hablamos de China, de Rusia, de Irán y de Turquía en menor medida. En este momento se expresan las capacidades militares y políticas de las potencias contrahegemónicas para intervenir en escenarios de conflicto internacional, persiguiendo objetivos e intereses, incluso opuestos a los occidentales. El caso más emblemático es el de Rusia en su apoyo al régimen de Bashar al-Assad en la guerra civil siria y su intervención en la guerra contra el Estado Islámico. En este punto, las discordias ideológicas en cuanto a la necesidad de un nuevo orden internacional se empiezan a perfilar, aunque no todavía frontalmente. Un sexto momento se caracteriza por el desarrollo de una arquitectura institucional internacional alternativa que sentará las bases materiales, económico-jurídicas y administrativas del orden multipolar, sobre todo bajo la creación de organizaciones de integración. Entre ellas podemos resaltar el nacimiento del Banco del BRICS o Nuevo Banco de Desarrollo en 2014. Con respecto a este bloque, pues hay que decir que nació primeramente como una categoría creada por la Goldman Sachs para designar a los nuevos mercados emergentes, pero que en el 2009 se constituye en una organización multilateral. Los países del BRICS se han interpretado muy sesgadamente como una nueva territorialidad de la dinámica de concentración capitalista, pues promovida por la globalización económica, la deslocalización del capital productivo, claro. Sin embargo, vemos que este es también un bloque con intenciones políticas de modificar el orden internacional, pugnando por un mayor multilateralismo en la gestión de los asuntos globales y una multipolaridad de las relaciones internacionales. En este sentido, la creación del Banco BRICS es parte del esfuerzo en superar el orden económico-financiero originado en Bretton Woods. Es desde este momento que se empiezan a reforzar las iniciativas alternativas de integración soberanista en nuestra región, como lo fue o como lo ha sido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, fundada en 2011, que viene a complementar el cuadro del regionalismo como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, especie más de más antigüedad, la UNASUR y el más antiguo Mercosur, entre muchos otros. Sin embargo, también en este bloque existen disensos y facciones, cada una de las cuales se articulan
con los grandes polos globales y sus visiones del orden internacional. Así, por ejemplo, podemos distinguir la facción que promueve el regionalismo soberano, autónomo, desarrollista, con integración política y económica, la independencia, además de una geopolítica global de cooperación sur-sur. Esta facción está ligada a los movimientos nacional populares, también de aquellos movimientos del socialismo del siglo XXI y del izquierdismo latinoamericanista. Entre sus principales figuras, ya sabemos, Lula, Rousseff, Morales, Chávez, Correa o Kirchner. Todos ellos que se integraron en los ejes ALBA, Mercosur, CELAC. Pero por otro lado, también existen los proyectos del regionalismo dependiente que promueven la integración con las potencias occidentales y el capitalismo global, bajo una visión neoliberal del libre mercado, competencia, desregulación económica, atracción de inversiones, reducción del Estado, extractivismo y apertura comercial. Es decir, lo típico del neoliberalismo y de los gobiernos de derecha. Los ejemplos más paradigmáticos fueron la fracasada área de libre comercio de las Américas y las actuales alianzas del Pacífico y Prosur. Este momento también marca el inicio de la Unión Económica Eurasiática en el año 2015. Pues eso es un bloque comercial, de cooperación comercial y económica integrada por la Federación Rusia, por Bielorrusia, por Armenia, Kazajistán y Kirguistán. Además de estos, existen varios estados candidatos que esperan entrar a la Unión, como Tayikistán, Corea del Norte, Turkmenistán, Uzbekistán y Siria. Para algunos analistas, la Unión Económica Eurasiática hace parte de la proyección geopolítica de Rusia en la región, intentando recuperar su espacio de influencia en los países exsoviéticos. Esto precisamente debido a la presencia de Estados Unidos en la región de Asia Central y la intención confesada de la OTAN de integrar a estos países. Pero también este bloque significa para Rusia una delimitación de su espacio de influencia frente a China, que también hace presencia comercial en la región y que de hecho se presenta como un socio y mercado muy atractivo para dichos países. En cuanto a China, específicamente, pues está su gran proyecto de la nueva ruta de seda, la One Belt One Road o la franja y la ruta iniciada en el año 2013, como el gran plan del gobierno de Xi Jinping de proyección global de poder económico y tecnológico chino. Inicialmente la ruta espera interconectar las principales economías de Asia, África y Europa, pero recientemente ha iniciado su proyección en América Latina y el Caribe. La franja y la ruta se complementa con una arquitectura financiera robusta como el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura creado precisamente en el 2014. Finalmente, otra organización crucial en la integración del gran espacio euroasiático ha sido la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización intergubernamental fundada en 1996 y que integra pues, ya hoy a 9 países y que tiene funciones de cooperación económica y de seguridad. Para este momento, se pueden resaltar pues, las adhesiones de India y Pakistán. Definitivamente este es un momento crucial en la construcción del orden mundial multipolar, en la medida en que verdaderamente establece los cimientos institucionales para la creación de un orden internacional alternativo, llevando el eje de gravitación política y económica a las regiones euroasiática y Asia-Pacífico, y donde Latinoamérica promueve, claro, una integración multilateralista en las instituciones. Un séptimo momento lo marca el inicio de la guerra civil en Ucrania, a raíz del golpe de Estado prooccidental contra Víctor Yanukovych, quien había rechazado la integración con la Unión Europea, teniendo pues, más afinidad hacia Rusia. El rechazo de las provincias orientales, mayoritariamente rusófonas, hacia el nuevo gobierno, sobre todo en la región del Donbass y la intervención rusa, que terminó en la anexión de la península de Crimea, devino pues en la guerra civil que se ha extendido hasta el día de hoy y que ha tomado dimensiones internacionales, como ya lo sabemos. Este evento es el catalizador y el punto de inflexión en el camino hacia la multipolaridad, en la medida en que la proyección geopolítica global de Occidente y de Rusia chocan en Ucrania. Ucrania es importante para Rusia porque su anexión o integración estratégica le representa convertirse verdaderamente en un polo de poder global, debido pues, a sus recursos y a su posición estratégica en el Mar Negro. Todo ello dentro de una visión civilizatoria de una gran Rusia. Por su parte, para la OTAN es preciso pues, expandirse hacia Europa Oriental, como ya lo ha hecho, anexar a las repúblicas exsoviéticas como se propone y posicionarse militarmente en la frontera rusa y culminar su misión de desestructurar el Estado ruso, cometido truncado, claro, desde el final de la Guerra Fría. La elección del pro-europeísta Petro Poroshenko, pues quien se negó a llegar a una solución pacífica de la violencia de Estado contra la población rusófona y el derribo del avión MH17, pues, supuestamente por milicias separatistas prorrusas, provocaron el endurecimiento de la postura occidental contra Rusia, cerrándole a esta la proyección euroasiática hacia Europa en la que había trabajado Putin desde un primer momento y obligándole a dirigirse definitivamente hacia Asia la cooperación con China.
Un octavo momento es la elección de Donald Trump en 2016 como presidente de Estados Unidos. Trump representó un retorno del ala americanista y unilateralista al interior del gobierno estadounidense, aunque muy curiosamente como una deriva nacionalista del Partido Republicano, o una deriva patriótica más bien, en su vieja tendencia aislacionista. En su política exterior, Trump se propuso reestructurar la estrategia relacional con sus socios debido a los amplios costos materiales y humanos que dejó el globalismo intervencionista de las anteriores administraciones, desde una posición fuerte, negociadora y centrada, pues más bien en restaurar el orden civil y el músculo industrial al interior del país. En lugar de disputar con Rusia, se estableció a China como principal amenaza geopolítica, militar y económica para Estados Unidos. En ese sentido, pues se inicia una guerra económica con los chinos, expresada, por ejemplo, en las sanciones contra Huawei o el endurecimiento de los aranceles contra sus productos, o también el endurecimiento pues, de las políticas de inversión de empresas chinas en el país, así como el retiro de Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica. A nivel geoestratégico, Trump impulsó la reinvención del diálogo de seguridad cuadrilateral, o Quad, que es un foro que integra Estados Unidos, Japón, Australia e India, como parte de su estrategia de contención de China en el Pacífico y en la región del Indo-Pacífico. Término este que a su vez es una figura geoestratégica en oposición a la figura del Asia-Pacífico, pues dominada por los intereses chinos. El Quad viene a reforzar las organizaciones multilaterales como la Alianza de los Cinco Ojos y ha sido complementada por el AUKUS, que está conformada por Australia, Reino Unido y Estados Unidos, pero este ya fue aumentado por Joe Biden en el año 2021. El giro agresivo hacia China por parte de los estadounidenses ha hecho que ésta reafirme sus alianzas económicas, militares y estratégicas con Rusia, fomentando pues un giro hacia la proyección continental euroasiática y pues también de alianza con África. Pues en los puntos séptimo y octavo, como hemos dicho, pues se pueden ver una confrontación ideológica, pues ya más marcada entre Oriente y Occidente, o más bien entre la multipolaridad occidental y la multipolaridad naciente, y todo ello se convierte ya en un sentido declarado del conflicto geopolítico entre ambos polos, reforzando de esta manera el discurso de la multipolaridad. Por su parte, el discurso anti-inmigración, discriminador y supremacista, sobre todo contra los latinoamericanos, los chinos y los musulmanes, estoy hablando de Trump, genera un rechazo abierto de la comunidad internacional y un aislamiento del antiguo rol de liderazgo global de Estados Unidos. Además, su unilateralismo a ultranza, reflejado en sus intervenciones en la guerra civil siria y en la lucha contra el Estado Islámico, su retórica beligerante contra Venezuela, Irán y Corea del Norte, como ya sabemos, y su voluntad de conciliación con Rusia, causó desconfianza y amplio descontento incluso entre sus socios, sobre todo en Europa. La presidencia de Trump atizó el deseo y la necesidad de diferentes regiones de buscar alternativas de integración frente a una decadente potencia americana que ya no generaba fiabilidad en su capacidad de sostener la dirección de la globalización. Su política exterior generó una especie de repliegue de Estados Unidos en tanto que líder del bloque occidental y promovió la fractura de las relaciones internacionales, acelerando la conformación de los bloques regionales. Un noveno momento fue la pandemia del COVID-19, sin embargo entendida pues, más bien en sus efectos en las relaciones internacionales y sobre todo desde una perspectiva de la geopolítica sanitaria. Deliberado o no, producto de las condiciones socioambientales o de actividades de guerra biológica, el COVID-19 amplificó los conflictos y las disputas entre los diferentes bloques, pues evidenciadas en su carrera sanitaria y el desarrollo de la industria farmacéutica, que también se convirtió en un asunto de soberanía, poder y seguridad nacional. El desarrollo de la vacuna, por ejemplo, por las principales potencias fue, además, una oportunidad para desplegar todos los mecanismos de influencia internacional y de construcción, pues, de relaciones putativas entre las potencias centrales y la periferia. La pandemia también fue motivo para la retórica antichina y xenófoba en Occidente, sobre todo por parte de Estados Unidos, como ya sabemos, pero también fue aliciente para marcar el fin del ciclo derechista en muchos países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido o Brasil, pues precisamente por la negligencia en cuanto al manejo de las restricciones sanitarias y la implementación de la vacuna, fomentando por ello el retorno a las opciones soberanistas en algunas regiones, pero también de la facción globalista multilateralista en Estados Unidos, es decir, con Joe Biden. Finalmente, este suceso también tuvo un impacto económico, generando una amplia recesión a nivel global, un desamparo de las capas sociales más bajas por el cierre pues, de empresas y una grave crisis en las cadenas de suministros. Finalmente, un momento lo marca la invasión pues, de Rusia a Ucrania en febrero de 2022,
la llamada Operación Militar Especial, que fue motivada, pues, por una parte, por el incumplimiento de los acuerdos de Minsk 1 y 2, y evidenciando lo que se evidenció, por supuesto, en la prolongación de la guerra civil en el Donbass y en el fortalecimiento de las capacidades militares de Ucrania por la OTAN. Como ya sabemos, el detonante de todo fue la intención declarada de Ucrania de unirse a la OTAN, lo que fue claramente denunciado por Rusia, cuyas advertencias y llamados a las garantías de seguridad no fueron acatadas. En este conflicto fue atizado por Occidente, fue más bien atizado por Occidente, sobre todo desde el regreso del ala globalista multilateralista de Estados Unidos con la presidencia de Joe Biden, quien prometió el retorno del liderazgo global de este país y que desde ese momento, pues incluso desde antes de la invasión, ya estaba movilizando sus recursos militares hacia Europa Oriental y la península escandinava. La retirada de Afganistán es un ejemplo de dichas reubicaciones. El reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por parte de la Federación Rusa y la posible integración otanista de Ucrania y el recrudecimiento de la guerra civil motivaron la respuesta beligerante de los rusos. Lo demás es ya de todos conocido. La guerra híbrida de Occidente contra Rusia, que ha implementado una combinación de sanciones económicas, terrorismo, apoyo técnico-militar a Ucrania, sabotaje industrial y comercial, bloqueo político, sanciones judiciales, etcétera, pues todo ello empujado definitivamente a Rusia hacia la integración estratégica con China y el bloque euroasiático, como al fortalecimiento de sus relaciones militares, políticas, diplomáticas, culturales y económicas. En este momento ya la multipolaridad se ha convertido en el sentido declarado del choque entre Occidente y Oriente y en la alternativa ideológica y geopolítica del bloque euroasiático de crear un nuevo orden internacional, fortaleciendo las capacidades institucionales del nuevo entramado multipolar. Rusia ha sabido capear las sanciones, claro, contra sus hidrocarburos, proveyendo de gas y petróleo a los mercados indio y chino. Por su parte, China también se ha visto cercada por Occidente, principalmente por sus tentativas de recuperación de su soberanía en Taiwán. China ha sido para Rusia su garante geopolítico y viceversa. El fracaso occidental en su esfuerzo militar, además de la anexión constitucional de repúblicas separatistas al territorio ruso, también ha tenido un parangón en el fracaso internacional de persuadir a las demás naciones no occidentales de condenar y sancionar, por supuesto, a Rusia. Finalmente, pues ya se empiezan a esbozar los primeros pasos hacia los siguientes momentos en la construcción de la multipolaridad, sobre todo venidos desde la periferia. Allí podemos ya visualizar el fortalecimiento del bloque BRICS por el retorno del liderazgo de Lula y Rousseff, representando la región latinoamericana, la firme voluntad de este bloque de desdolarizar la economía internacional, el rechazo de la CELAC recientemente de condenar la invasión rusa, la integración de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái y el retorno de Siria a la Liga Árabe, así como los golpes de Estado anticolonialistas en África. Todo ello, por supuesto, reafirma el sentido de un llamado a la multipolaridad como tendencia legítima del desarrollo global.